En el video de hoy vamos a hablar sobre los niños que no tienen padre y sobre el sufrimiento que ellos tienen con las penas que ellos cargan día a día y sobre los centros en los cuales ellos están y en teoría los protegen, los cuidan, pero muchas veces son abusados de muchas maneras. Así que vamos a ir a Santiago 1:27. La religión pura y sin mancha delante de Dios, nuestro Padre, es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. He decidido hacer este video por un tema de que tanto los cristianos como las personas de otras creencias tienen de cierta forma abandonados a los niños que no tienen padres, a los huérfanos. ¿Y qué pasa? Que lo que sucede es que dentro de lo que son los lugares donde cuidan a los niños, suceden muchas cosas atroces, muchas cosas malas. Han salido noticias de que los niños son violados, son golpeados, los venden, los sacan a altas horas de las noches para prostituirlos. Y muchas personas han denunciado esto, pero no sé qué tanta es la influencia que han tenido o cuáles han sido las respuestas. ¿Por qué? Porque muchas veces las autoridades o hombres con dinero son los que están detrás de estas atrocidades. ¿Y qué sucede? Que Dios va a juzgar y va a castigar tanto a las personas que le están haciendo daño a los niños y a las personas que deberían cuidar a los niños y no los hacen, que son los católicos, los judíos y los cristianos. Y Dios, una de las órdenes es cuidar a los niños, protegerlos. Y en especial a los huérfanos, porque ellos no tienen de cierta forma quien los cuide las 24 horas. Hay gente que da su vida por los niños que no tienen padres, los cuidan, los protegen, y esos son personas dignas de seguir. Pero el problema es que así como hay gente buena, creo que la gente mala se multiplica y hay mucha gente enferma que le hace daño a los niños, abusan de ellos. Entonces, ¿qué tiene que ser la persona que es cristiana, que cree en Jesús, que cree en Dios? Tiene que acercarse a estos centros donde cuidan a los niños y ver en qué condiciones están, y de conversar con los niños y ver lo que necesiten. Se entiende que no todas las personas tienen el dinero de sobra, pero siempre se puede ayudar con cualquier cosa, con cualquier ropa. Pero el tema es que Dios nos demanda que como cristianos tenemos que acercarnos a los niños que no tienen padres y cuidarlo en todo lo que podamos. Y uno como cristiano puede ir como iglesia, no es necesario ir solo, pero la gente está ignorando a estos niños y existe mucha gente enferma que el Señor lo reprenda, que abusan de los niños. Han habido historias de personas que dicen, ¿sabes qué? A estos niños hay ciudades que dicen estos niños los sacan en las noches y los prostituyen y después los devuelven. Entonces es una locura de que el ser humano es malo por naturaleza. Después dicen, bueno, el infierno es un lugar que es injusto para las personas que van a pagar. El infierno no es un lugar injusto. Si Dios lo creó, es un lugar justo porque Dios lo sabe todo y sabe que el ser humano también es parte de la maldad, que lo hace de forma voluntaria, porque ¿qué necesidad tiene un hombre adulto de estar con un niño íntimamente? Solamente está enfermo de la cabeza y necesita arrepentirse y aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Es el único remedio. Entonces los cristianos tienen que cuidar a los niños. No basta solo con dar una donación, porque uno no sabe si la donación llega. Existe mucha gente también que es corrupta. Puede llegar mucho dinero a los lugares donde están los huérfanos, pero si existe gente corrupta de por medio, se va a robar el dinero y va a hacer llegar lo mínimo. Entonces, si usted
cree que es una persona religiosa, que está en la religión correcta, que cree en Dios y que Dios lo tiene por bueno. Bueno, acá en Santiago 1:27 dice que la religión pura y sin mancha delante de Dios es atender a los huérfanos y a las viudas. Y dice, y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Entonces, una de las cosas que Dios demanda es cuidar de los niños sin padre. Y ver también de qué forma se puede ayudar a los padres, porque no todos son, estos niños no todos son huérfanos. Muchos de los padres, muchos niños son quitados de los padres porque hay violencia intrafamiliar, hay drogadicción por parte de los padres. Entonces uno puede ayudar por múltiples partes. Se puede hacer la diferencia, se puede hacer un gran aporte si uno lo hace con amor, con fe. Y esto es solamente de querer, de voluntad, de ir por último una vez a la semana, ya, o una vez al mes, ya es una diferencia. Y más que nosotros como cristianos tenemos la posibilidad de hablar dentro de nuestras iglesias y de ser escuchados, y no cuesta nada decir, Dios dice que hay que cuidar a los niños, y de cierta forma es lindo pedirle a Dios que dame el amor de mi vida, dame un auto, dame una casa espectacular, quiero un buen trabajo, pero Dios no lo da todo para uno solo. La Biblia dice que cuando uno pide y Dios no da es porque pide para nuestros propios gustos, nuestros propios deseos. Si Dios te da es para sustentarte, pero también es para compartir. Y dentro del cristianismo hay mucha gente avarienta que se olvidó de Dios y que se olvidó de la gente necesitada. Entonces ese es el llamado, de que Jesucristo quiere que su iglesia sean personas de amor y de conciencia hacia los demás, y en especial a los que no se pueden proteger. Así que Dios en el nombre de Jesús los cuide, los bendiga, y recuerde que Jesucristo viene pronto.